es totalmente falso. Una y otra vez hemos aclarado que eso no tiene nada que ver con la realidad. No hubo línea para nadie. Para los que me fueron a preguntar, fui muy claro que podían votar libremente, y donde pude y cuando pude, a través de los medios de comunicación, en eventos del PAN, en reuniones con algunos grupos, siempre señalé que era la votación totalmente libre. Si ganó Xavier Abreu fue porque hizo una campaña de ir a ver a los panistas, de hacer alianzas, de hacer tratos, tratar directamente con la gente, y así fue logrando tener a la mayoría de los votantes, que al fin de cuentas son los que cuentan en el Partido Acción Nacional. Quiero señalar algo que lo saben mi gente más cercana. Yo no estaba con Xavier Abreu. No era mi candidato, no consideraba que fuera el candidato ideal para el Partido Acción Nacional, pero Xavier fue el que hizo el trabajo. Hoy, después de los resultados, después de que hemos visto cómo actuaron los otros candidatos, creo que el equivocado era un servidor. Creo que el candidato panista, el que era el más panista, el que hizo las cosas como panista, era precisamente Xavier Abreu. Si hoy vivimos una crisis grave en Yucatán, su génesis lo tiene precisamente en esta gran mentira que se fue dando por repetición una y otra vez hasta llegar a convertirla pues en una verdad, pero diríamos una verdad hitleriana, de porque se repitió 1000 veces, ahora se quiere convertir en una realidad. Lo demás es una historia inventada, una historia para dañar al Partido Acción Nacional, y que sin duda lo ha logrado. Y no solo dañar al Partido Acción Nacional, ha dañado a la democracia en Yucatán, ha dañado enormemente al estado de Yucatán. Sí, definitivamente el equivocado era yo, al no pensar que Xavier pudiera ser el mejor candidato, porque era el auténticamente panista, el comprometido con el PAN, el que buscó voto por voto. No fue el que buscó las cúpulas, la presión ya sea de la directiva nacional del PAN, que jugó un papel muy sucio en su momento el presidente nacional Manuel Espino, o buscar precisamente como otro candidato que un servidor como gobernador lo apoyara porque pensaba que era el mejor candidato, y me decía que yo lo tenía que imponer porque él era el mejor candidato. Y yo siempre aclaré que eran los panistas los que ponían al candidato. Los principales líderes políticos, los que tenían las funciones más importantes en cuestión de apoyos, por ejemplo, que es otra cosa que se ha querido acusar al gobierno, estaban, por ejemplo, con Luis Correa, con la presidenta municipal del PAN, Luna, originalmente estaba con Luis Correa. El mismo alcalde de Mérida, Manuel Fuentes, estaba originalmente con Luis Correa. Funcionarios importantes de mi administración, como José Luis Cámara, Roger González, José Carlos Guzmán, estaban con Luis Correa. Algunos de ellos cambiaron su parecer. Valdría la pena preguntarles por qué fue lo que sucedió, qué les hizo cambiar. Me dijeron que pensaban votar por Luis Correa y les dije que adelante, y posteriormente algunas de estas personas sí cambiaron de opinión. Valdría la pena ver qué fue lo que les hizo cambiar. De que hay líderes, por supuesto, que mueven los votos. Esto es parte precisamente de la democracia, es parte de la negociación que hay que hacer en la política, y fue precisamente lo que hizo bien Xavier. E ir también casa por casa, yendo a ver a la gente, a pedir el voto humildemente, sabiendo que contaba lo mismo el voto de un panista de cualquier municipio de este estado que el voto del gobernador del estado, que solo contaba por un voto. Otros fueron los que no entendieron esto.
las elecciones en el PAN se hacen según los estatutos, donde el voto es libre y secreto, pero además, en este caso, hubo la participación del Comité Ejecutivo Nacional y hubo una comisión de elecciones donde había representantes de cada uno de los candidatos. Yo no participé, yo no conozco qué discutieron, cuáles fueron las denuncias, más allá de las escritas que me han caído en mis manos, pero por lo que sé en este comité, que era plural, que habían representantes de los diferentes candidatos, todo se revisó y todo fue aprobado por unanimidad. Los representantes de Luis Correa, de Ana Rosa Payán y de Xavier Abreu aceptaron todos los puntos de la elección. Y había panistas distinguidos, como Fernando Vega, de él he escuchado esta historia de que todo fue aprobado por unanimidad, que avalan esta elección. No hubo dentro del comité ninguna denuncia que no se haya resuelto, y no se haya resuelto de forma adecuada. O sea que es totalmente falso de que había un comité que actuaba parcialmente a favor de algún candidato. Todos estaban representados, todos tenían opinión, todos podían discutir, todos podían dejar asentada su opinión en las actas, y ahí en las actas todo está aprobado por unanimidad. Lo que vino después, la serie de acusaciones que vinieron después, son definitivamente por un hecho de gente que se sentía con derechos más allá del panismo, derechos más allá de la sociedad yucateca. Creemos que unos por derecho divino, de que iban a ser los candidatos e iban a ser los gobernadores de Yucatán, que si no eran ellos, el diluvio, que le llevara la trampa a todos. Y vaya que lo lograron. Nos está llevando, pero realmente la trampa nos está yendo muy mal a todos. Sí, sí hay testigos de lo que digo. En el caso del Comité Ejecutivo Nacional, de la injerencia que tuvo, pues bueno, estamos todos los que pertenecíamos a ese comité y que supimos posteriormente de la gente que había estado acá. Después también aquí mismo nos enteramos de qué habían estado haciendo estas personas, yendo a visitar a militantes, invitándoles a presentar denuncias falsas, invitándoles a romper con el proceso democrático que se estaba llevando a cabo, buscando que desde el CEN la gente de Manuel Espino pudiera revocar la elección y nombrar a Ana Rosa como candidata, como intentaron realizarlo. Solo que pues la mayoría de los que éramos miembros del comité en ese momento impedimos la maniobra que intentó hacer Manuel Espino. Por el otro lado, de la imposición, de que la petición de que yo impusiera a Luis Correa, pues hay empresarios que lo acompañaron, que vinieron a verme aquí a mi casa, que me vinieron a ver al Palacio de Gobierno, al siglo XXI, la oficina del siglo XXI, para ver que Luis Correa fuera el candidato por parte del Partido Acción Nacional. Yo fui muy claro en ese asunto, que Luis tenía que conseguir los votos, que tenía que trabajar con los panistas, que tenía que ir a ver a los líderes e irse ganando la confianza de líderes, de panistas, de los votantes, de los que iban a elegir para que él fuera el candidato. Los militantes panistas eran los que podían votar en esta elección. Había un candado que era una encuesta previa que señalara si había un candidato que superara a los demás hacia afuera por un margen de 15, 20 puntos. Y se mandaron a hacer encuestas sobre ese punto, porque si había un candidato que superara a los demás, creo que por más de 10 o 15 puntos, no habría elección. Esa era parte de la regla. Se mandó a hacer
una encuesta con el grupo GEA y se hicieron otras encuestas por otros lados y en ninguna de ellas alguno de los candidatos salía más fuerte que el otro. Salían muy parejos. La marca PAN era la que estaba muy fuerte. La intención del voto era 25, 30 puntos por encima del PRI con cualquier candidato que nosotros tuviéramos. Esto sí quiero hacer mucho énfasis porque se ha manejado de que las encuestas ponían a algún candidato, a Ana Rosa en unos casos y a Luis Correa en otros casos, muy por encima. Es totalmente falso. Yo las 4 encuestas que vi, que supe cómo se habían realizado, las 4, la marca PAN era la que estaba muy bien posicionada. El gobierno del Estado era el que estaba muy bien posicionado, no las personas. Sí vi después, o salieron por allá, otras encuestas. Una que de hecho se la adjudicaba al gobierno del Estado, que el gobierno del Estado la había encargado. Aclaramos que nunca mandamos a hacer nosotros esa encuesta, que nunca la conocimos, solo la vimos por los medios de comunicación. Pero en todas las encuestas que sabemos su procedencia, que sabemos su metodología, en todas ellas estaban muy parejas y estaba muy por encima el PAN con cualquier candidato, contra cualquier candidato del PRI. Quiero reconocer que yo no estaba, de hecho, con Xavier Abreu. Consideraba que habían mejores opciones como candidatos. Creo hoy que estaba yo equivocado, que el mejor candidato por panista, porque auténticamente se comportó como panista en esa elección, era precisamente Xavier Abreu, porque él fue el que salió a buscar los votos de los panistas, de los líderes, de las comunidades, casa por casa, fue buscando los votos y haciendo las alianzas necesarias políticas que un político tiene que realizar. Los otros candidatos buscaron la imposición. Por un lado, la imposición del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Manuel Espino, que era muy amigo de Ana Rosa Payán, que tuvo una injerencia terrible y vergonzosa en esa elección, tratando de hacer una imposición que los yucatecos, que los panistas yucatecos no dejamos que se hiciera. O por otro lado, que se hiciera una imposición por mi parte, que el gobernador nombrara a Luis Correa como candidato, que obligara a los panistas, en base a mi liderazgo, a apoyar a Luis Correa para que fuera nuestro candidato a la gubernatura. Cuestión a la cual me negué, que le señalé muy amablemente a Luis que dentro de la medida de mis posibilidades lo apoyaría y que básicamente era en consejos, aconsejándole que fuera a ver a los panistas, que fuera a ver a los líderes, que se acercara hacia ellos, porque en el PAN no había imposiciones, que al final de cuentas iba a haber una votación y el candidato que sacara más votos iba a ser el que nos iba a representar en la elección. Al final de cuentas fue Xavier Abreu, sin el apoyo del gobernador, porque hizo el trabajo que se tenía que realizar para conseguir la mayoría de los votos. Quiero ser enfático nuevamente, quiero recalcarlo, no intervine para nada. La gente más cercana sabe, conocía que yo no estaba originalmente con Xavier Abreu, como otros muchos tampoco. Otros líderes fuertes del Partido de Acción Nacional tenían otros candidatos. Al final de cuentas, por diferentes razones que en la mayoría de los casos desconozco, terminaron apoyando a Xavier Abreu. Muchos de estos líderes que originalmente estaban con otros o con otra candidata, con otro o con otra candidata. Esto es sumamente importante porque si de un lado se hizo política y política panista,
Por otro lado, solo se pretendió la imposición.